Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Requena y esto es Pasión en 360. Pasión en 360. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mueve? Hoy en nuestro primer capítulo vamos a aunar un poquito en qué es todo esto de la pasión. La pasión la podemos encontrar en el deporte, en el arte, en tu trabajo, en cualquier cosa. Mientras lo hagas con amor, lo vas a hacer con pasión. Y para eso hoy tenemos a una gran invitada. Tenemos a Mariana Díaz, pero ¿quién es Mariana Díaz? Que la razón por la que estoy aquí hoy, por la que tengo el honor y el privilegio de estar aquí hoy, es porque soy psicóloga. Como profesional, soy psicóloga, pero también he sido muy apasionada en la vida. Y justo cuando me invitaron me decían, bueno, creemos que eres la persona para venir a hablar de esto por lo apasionada que eres. Y efectivamente, a lo largo de mi vida he tenido muchas pasiones. He tenido pasión por correr, por bailar. Hay gente que me recuerda de alguna época de mi vida como una gran bailarina y una melómana. Probablemente ya queda muy poco de eso y, alguna vez fui muy apasionada de la política y los cambios sociales. Estuve una vez 18 días en huelga de hambre por una causa que yo creía justa. Y así a lo largo de mi vida he tenido muchas pasiones que me han ido guiando y pues hoy en día tengo otras, ¿no? Es decir, en la medida en la que he ido creciendo y en la que he ido madurando y en la que me he ido volviendo una señora, he ido cambiando. Hoy en día soy muy apasionada del taekwondo, de las artes marciales y de la actividad física en general. Hoy justo en la mañana, muy temprano en la mañana, con un clima tremendo de Ciudad de México, pedí un taxi para ir a un parque a correr y entonces, curiosamente, el señor que me llevaba me preguntó, ¿y qué la hace despertarse tan temprano? Y entonces eso me hizo pensar justo en esto que íbamos a platicar hoy, porque yo le dije, efectivamente, ¿qué me hace despertarme tan temprano un domingo con este clima para ir a hacer una actividad física? Y yo creo que la respuesta es la pasión, definitivamente, la pasión que me levanta, que me despierta a hacer ciertas cosas. Entonces hoy podemos hablar de la pasión desde el punto de vista psicológico, cognitivo, conductual, humano y existencial, pero también podemos hablar desde un punto de vista muy personal, desde mis propias experiencias, vivencias, sensaciones y emociones. ¿Qué te parece? Perfecto. Justamente ahorita, Mariana, tocabas puntos muy importantes y creo que es el objetivo principal de este podcast. Como tal, saber que una pasión no solamente es una pasión al deporte, sino se puede ser apasionado al arte, justamente a movimientos sociales, a todo lo que justamente te cause esa emoción, ese amor por hacer las cosas. Creo que para mí, en lo personal, yo desde un punto de vista no tan profesional, podría decir que la pasión para mí es eso, es hacer las cosas con amor, hacerlas, el poder levantarte, tener las ganas de levantarte día con día, a realizar justamente esas actividades, a seguir esos ideales, todo lo que nos vas a platicar ahorita, pero ya no hay duda, tú eres la indicada para este primer programa, definitivamente. Gracias, gracias, qué hermoso, gracias. No, gracias a ti. Justamente, digo, platícanos ahora sí un poquito desde el punto de vista más psicológico, más... Sí. ¿Qué sería una pasión entonces? Bueno, lo que creo que primero hay que entender es que hay que hacer una distinción entre emoción y sentimiento. Yo creo que esto es bien importante porque van de la mano y muchas veces se tratan en conjunto, pero son dos cosas distintas. Una es, la emoción es una reacción psicofisiológica ante un estímulo y la emoción dura poco tiempo. Y el sentimiento es algo que tiene un proceso cognitivo específico, es muy humano el sentimiento. No se dice mucho que hay animales que tienen sentimientos, pero no se ha registrado, no hay todavía como un conocimiento medible acerca de esto, en cambio en los seres humanos sí. Y el sentimiento tiene toda una construcción social, experiencial, cultural, tiene una interpretación cognitiva específica, ¿no? Y el sentimiento normalmente tiene una duración mucho más larga que la emoción. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración en primer lugar? Porque hay que entender que la pasión es un sentimiento y es un sentimiento muy complejo, muy humano, que podríamos equipararlo, por ejemplo, a los celos, a la envidia, a esta serie de sentimientos que como seres humanos vamos construyendo, aprendiendo, viviendo, y que es difícil, complejo de explicar, ¿no? Entonces, la pasión es un sentimiento muy intenso que nos sirve de motor, nos sirve de motivación y que nos hace realizar cosas, hacer cosas y efectivamente hacerlo de una manera amorosa, comprometida, enfocada. Y como bien decías, la pasión es un sentimiento que se puede tener por 1.000 millones de cosas en la vida. Hay gente que se apasiona con la jardinería y hay gente que se apasiona con los animales
y hay gente que se apasiona con tejer crochet y es decir, hay miles de experiencias en las que el ser humano puede vivir y sentir pasión. Entonces, creo que por eso es importante. La pasión, al ser un sentimiento, entonces es mucho más duradera que una lo que sería una emoción. Las emociones son universales, es decir, yo creo que la forma más fácil de explicar una emoción es cuando tenemos las caritas, por ejemplo, las caritas simples de una bolita, 2 ojos y una sonrisa, o 2 ojos y una boquita para abajo, tristeza. Donde tú lleves estas caritas, te las van a entender. O sea, si tú vas a China y llevas estas caritas, los chinos van a entender que estás alegre o que estás triste o que estás llorando o estás enojado, ¿no? Son universales. En cambio, los sentimientos no. Los sentimientos tienen un componente cultural muy grande. Por lo tanto, la pasión, al ser un sentimiento, pues también tiene un componente cultural muy grande. Creo que para ejemplificar esto voy a utilizar... No sé si te acuerdas que hubo una época en la que era bien entendido y bien visto utilizar el término crimen pasional, por ejemplo, ¿no? Eso evidentemente hoy en día está en desuso porque lo que el término crimen pasional hacía era justificar un crimen, efectivamente, pero se justificaba con el entendido de que lo había movido era una pasión. Entonces, digamos, desgraciadamente muchas mujeres murieron en manos de el malentendido del crimen pasional, ¿no? De creer que había una justificación. Y había un contexto que lo posibilitaba, había una cultura que lo posibilitaba, había todo un respaldo a la existencia del crimen pasional. Hoy en día no se habla de crimen pasional, se entiende, por ejemplo, que eso pues no tiene ninguna justificación. Y que pues un crimen es un crimen, ¿no? Y entonces ya no hay una cultura posibilitadora, un contexto posibilitador, bueno, a nivel legal al menos, ¿no? A nivel legal, ajá. Usar la pasión, o sea, era un pretexto, ¿no? Sí. Mal usado. Exactamente, pero aquí a lo que voy es el tema de cómo un sentimiento está respaldado por una cultura, una construcción experiencial y que esto lo diferencia mucho de la emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive una pasión? ¿Cómo se entiende una pasión en un contexto? Pues no será igual en otro, ¿no? Lo que en México o en Latinoamérica podemos decir, ¿no? Cómo se vive la pasión, cómo se expresa, no es igual que en India o que en Irlanda o no sé, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, yo creo que esto es bien importante, entender que es un sentimiento y que los sentimientos tienen este grado de complejidad, que los sentimientos tienen una experiencia humana que trasciende del momento que podría tener la emoción, ¿no? Cuando tenemos un estímulo y reaccionamos con una emoción que se expresa y que sentimos de manera física, el sentimiento tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido, con las experiencias que hemos tenido desde nuestras infancias, a lo largo de nuestra vida, con cómo también vamos transformando nuestro pensamiento. Por eso es que hay cosas en las que yo te puedo decir, o sea, no sé, ante un mismo estímulo, el sentimiento que un ser humano va a tener, no la emoción, el sentimiento es distinto. Por ejemplo, te voy a decir, bueno, por ejemplo, creo que el fútbol siempre es como el ejemplo, ¿no? En este asunto de las pasiones. El cómo un ser humano reacciona ante ese estímulo, si es apasionado, si se siente en gran conexión con su equipo, va a ser distinta la manera en la que lo va a vivir sentimentalmente, según su cultura, según sus experiencias. Y hay otro componente también, y es que muchas veces la cosa que nos apasiona, para muchas personas, se vuelve el único medio a través del cual podemos expresar ciertas emociones. Por ejemplo, en la cultura latinoamericana, fundamentalmente, para los hombres es muy complejo expresar sus emociones y sus sentimientos, conectar con ellos, vivirlos. Para muchos hombres es muy difícil llorar, por ejemplo, ¿no? O expresar algo que les encanta de manera efusiva. Entonces, muchas veces el deporte se vuelve como ese medio de expresión de la emoción, y entonces lo que ellos consideran que es su pasión realmente es un posibilitador. Como una válvula de escape, ¿no? Ajá, exactamente. Que precisamente, o sea, yo lo llegué a hacer un tiempo. Sí.
Además al estadio vas a gritar y vas a decir de todo y Sí, lloras porque perdiste y todo eso, o sea, sí, sí se vuelve una válvula de escape. claro, Por eso pero es una no solo en el fútbol y no solo para los hombres. Es decir, yo en este momento que estoy en la práctica de un arte marcial en la cual, bueno, me ha apasionado mucho y soy muy comprometida con la práctica y con bueno, con muchos elementos del arte marcial. Para mí es un canalizador de estrés, por ejemplo, ¿no? También de ansiedad, me regula mucho la ansiedad, me regula mucho el estrés, se grita mucho, se golpea mucho. Y yo a veces digo, si no fuera por eso, quién sabe, ¿no? Mi trabajo es en la consulta clínica, psicológica, y escucho muchas historias muy dolorosas, muy difíciles, muy complejas de digerir. Y si no fuera por el arte marcial, yo creo que, bueno, yo me quedaría con todo eso, ¿no? Y al final ese es el sentido de las pasiones también, darnos una forma de gestionar nuestro mundo emocional, nuestro interior, digamos, o sea, una forma de expresarlo. También nos da sentido de vida la pasión. Y yo creo que cuando me hacían la invitación para venir al programa, yo le decía, bueno, es complejo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la existencia, con el existencialismo mismo. Los seres humanos necesitamos sentido de vida. Los seres humanos, cuando entramos en depresión, cuando tenemos periodos muy duros emocionalmente complejos, sentimentalmente complejos, pues lo que nos puede salvar justo es tener una pasión y la pasión, cualquiera que ésta sea, mientras no sea destructiva, ¿verdad? También hay que hacer esta diferencia, mientras sea constructiva, pues nos da mucho sentido de vida y mira, los seres humanos todos estamos en el mundo sin pedirlo, ¿no? Sí, claro. Y sin saber a qué veníamos. Oye, Mariana, pero tocabas un punto muy importante. ¿Por qué son tan importantes entonces esto de tener una pasión? Bueno, ay, qué buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, aquí el asunto es el siguiente. Nacemos y nadie nace sabiendo ni a qué viene, ni por qué viene, ni nadie lo pide, ¿no? Y estamos en este mundo, ¿no? Y entonces empezamos a tener una serie de demandas sociales, contextuales, culturales, según tus condiciones de vida, donde sea que estés, ¿no? Donde te hayan tocado en la tierra, ahí tienes que desempeñarte de una determinada manera. Y todos los seres humanos tenemos una serie de obligaciones, ¿no? Deberes, derechos y obligaciones. Entonces vamos cumpliendo con esas obligaciones y estas pueden ser estudiar, trabajar, bueno, lo que sea que te haya tocado, ¿no? Todavía en muchos lugares a las mujeres lo que nos toca es servir y a los hombres proveer y cosas por el estilo, ¿no? Entonces el tema es que esto es lo que consideramos como mandatorio, lo que consideramos como indispensable y que no podemos brincarnos. Entonces, bueno, lo vamos haciendo, hay que pagar el internet, la luz, no sé, hay que hacerlo, ¿no? Eso no tiene tanto de divertido si lo piensas bien, ¿no? Y normalmente son muy raras y contadas las personas que pueden trabajar en lo que les apasiona. La verdad es que es un privilegio enorme. Entonces, si le sumas a que la mayoría de la gente estamos trabajando, estudiando o haciendo cosas, no porque nos apasione, sino porque lo necesitamos, porque hay que sobrevivir de alguna manera y lo tenemos que hacer. ¿Qué te puede salvar existencialmente de eso, de esa rutina, de lo rutinario, de lo cotidiano, de lo obligatorio? Pues lo único que te va a salvar de eso es una pasión, una actividad que tú sientas que la haces porque te gusta, porque te divierte, porque la haces por ti y para ti, no porque te obliguen, no porque tengas que, sino porque te mueves a hacerlo y te mueves desde adentro. Y ahí es donde viene el tema también tan importante de la motivación. Mira, a mí el tema de la motivación me gusta mucho porque se suele hablar de que necesitamos disciplina y fuerza de voluntad y digamos que hay toda una idealización en torno a cómo una persona se comporta, cómo se vuelve productiva, porque al final es bastante capitalista esta idea como de tienes que tener disciplina y fuerza de voluntad y hacer las cosas y lograr objetivos y metas y etcétera. Lo que muchas veces olvidamos en este discurso, digamos, triunfalista, es que para lograr todo eso necesitamos pasión. ¿Por qué? Porque cuando a ti te apasiona algo, cuando algo te gusta, no necesitas fuerza de voluntad, ni tampoco gran disciplina. O sea, realmente lo haces porque te gusta. Sí, lo hacía. Ahora, el problema es que muchas veces nos apasionan cosas que no nos dejan dinero y en el sistema en el que vivimos no hay otra manera de sobrevivir, de pagar cosas. Nadie te intercambia. Si tu pasión es escribir poesía, pues nadie te intercambia renta por poesía. Entonces, a fuerza hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la pasión justo se caracteriza por eso,
porque es algo que tú haces sin demasiado esfuerzo. Es algo que tú haces sin que sea una carga más, sin que sea, al contrario, lo que te apasiona se vuelve el espacio de fuga, el espacio de relajación, el espacio de dispersión, el espacio en el que canalizas, sacas cosas que traes por dentro. Y entonces esa es la importancia de tener una pasión en la vida. Y yo siempre le recomiendo a las personas con las que trabajo, a las personas a las que acompaño psicológicamente, siempre en el trabajo exploratorio que hacemos esta búsqueda, ¿no? De ¿qué estás haciendo para ti, digamos, dentro de todo el mundo de cosas que se sabe que tienes que hacer? ¿Qué estás haciendo para ti, por placer? Y normalmente la pregunta es nada. Y claro, es difícil, entiendo. Es una cuestión de recursos, de tiempo, de muchas cosas, de condiciones, privilegios. Pero el asunto es muchas veces hacer la exploración de qué podrías hacer que no significara un compromiso tal cual, sino que te comprometes a eso porque te gusta. O sea, sí hay compromiso en la pasión, Sí, pero no porque es obligatorio, sino porque te gusta tanto que te comprometes. Es diferente si te das cuenta. Sí, y justo mencionas esto de que, o sea, la pasión es una válvula de escape. O sea, hay cosas que hacemos por obligación y las pasiones las hacemos por amor, muchas veces por amor al arte, Sí, o sea, sí. no son redituables ni mucho menos, pero hay gente que no encuentra su pasión Sí. hasta, no diríamos demasiado tarde, pero que tardan mucho en encontrar su pasión. Hay algo con lo que, alguna fórmula, no sé, digo, yo lo hablo desde mi trinchera. Yo ya afortunadamente encontré mi pasión ¡Qué a mis padre! 26 años, pero desafortunadamente conozco gente ya de tercera edad que no ha encontrado su pasión. Ay, sí. ¿Hay algo que se pueda hacer como para Sí. encontrar tu pasión? Mira, sí, es una verdadera lástima y que se te vaya acabando la vida y que no encuentres tu pasión, ¿no? Primero, yo aquí puntualizaría varias cosas. Una es que efectivamente vas a tener distintas pasiones a lo largo de la vida. A los 26 años yo tenía una pasión que no tiene nada que ver con lo que hoy 20 años después es. Entonces probablemente eso te pase a ti también. Probablemente hoy esto que consideras tu pasión y mira, disfrútalo y hazlo y conecta con eso. Pero no te extrañes si dentro de 20 años tienes una pasión completamente distinta. Eso creo que es importante y no está mal. O sea, creo que esta es otra cosa, que a veces nos casamos con la idea de, esta es mi pasión y es la única, ¿no? Hacerla toda la vida. No. Creo que una cosa muy importante es como entender con flexibilidad esto, que la vida te va poniendo distintos caminos. Luego vas cambiando, es decir, tu mentalidad va cambiando. Si tú te mantienes con la misma pasión a los 26 que a los 46, yo te diría, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no creciste? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No te cuestionaste nunca nada, ¿no? Yo creo que esto es importante, que entender que en la medida en la que tu cerebro va cambiando, tus experiencias de vida te van poniendo en otros lugares. Yo hoy vivo en un lugar muy distinto al que vivía hace 20 años. Entonces, claro, va a ser distinta mi pasión hoy de la que tenía en aquel entonces. Sí. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el también ser flexibles con el tema de la edad. Yo entiendo que vivimos en esta cultura como de ya tienes que tener cosas logradas, aterrizadas y a cierta edad, tal cosa. Y no es cierto tampoco eso. Es decir, yo empecé a practicar taekwondo con 40 años, ya siendo madre de una pequeña que en ese entonces tenía 3, 4 años. Y empecé a practicar taekwondo por ella, por acompañarla a ella. Y hoy en día soy árbitro de taekwondo y estoy en noviembre hago un examen para cinta negra y tal. Y entonces, con 40 años cualquiera hubiese pensado, ¿ya para qué, no? O sea, ya como para qué a esa edad. Y no es cierto tampoco. Entonces yo creo que esto es súper importante. El empezar, o sea, para tener una pasión yo creo que es muy importante empezar con derribar fronteras, con derribar criterios, un poco cuestionarse cosas. A veces lo haces de manera inconsciente, no es que planificas, a ver, voy a cuestionarme el sistema, No. A veces la vida te va llevando por esos caminos, pero si la vida no te lleva, pues hazlo de manera voluntaria, cuestiónate cosas, pregúntate cosas. Y yo creo que debemos empezar por cuestionar estos estereotipos, ¿no? Y estas ideas como de a tal edad ya tendrías que saber qué hacer con tu vida y si ya no lo conseguiste a tal edad, no lo vas a conseguir nunca. Eso no es cierto. Luego, este tema de no te preocupes si hoy te gusta algo y mañana dejó de gustarte y te gusta otra cosa, lo cual me lleva a hablar de la exploración. Necesitamos explorar. Y ¿saben qué pasa? Que hay demasiadas cosas en el mundo.
O sea, la humanidad ha sido tan creativa a lo largo de la historia y eso es maravilloso. Nuestro cerebro es una máquina impresionante y entonces nos ha llevado a inventar miles de millones de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un contexto que es limitante y un contexto que te dice, por ejemplo, es que solo puedes hacer esto? O sea, hubo una larga época de la historia de la humanidad en la que las mujeres veíamos la realidad desde una ventana, nada más, la ventana que estaba frente a la cocina, en donde estábamos haciendo cosas para las mujeres. Ok. Entonces, cuando salimos de eso y nos paramos en la puerta y nos damos cuenta de que lo que veíamos en la ventana era así de pequeño, y nos paramos en la puerta y vimos que era mucho, mucho más amplio, ahí es cuando empezamos a hacer muchísimas cosas y a encontrar pasiones y a explorar el mundo. Y eso nos tiene que pasar a todos los seres humanos. Si nos quedamos viendo nada más desde la ventanita de, es que como niña solo puedes hacer esto, como niño esto, si eres mexicano no, pues solo esto, si eres... Pues entonces, claro, se vuelve muy, muy limitante. Entonces ahí es cuando es demasiado importante, aparte de la flexibilidad, que era lo primero que mencionaba, la exploración. ¿Y explorar qué significa? Que vayas y busques y veas, qué sé yo, un grupo de personas tejiendo, y si no te gustó, pues que vayas y te metas a una clase de salsa solo para ver qué pasa. ¿No te gustó? Bueno, no te preocupes, ve al parque y a ver qué encuentras. Hay gente haciendo tai chi, hay gente corriendo, hay gente paseando al perro, hay gente, observa, explora, intenta. Y luego, si no te gusta, no pasa nada, no te preocupes. Ve y qué sé yo, ¿no? Explora. Tal vez algunas personas me podrían decir, bueno, no voy a estar explorando a lo bruto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene otro componente de cómo encontrar una pasión. Hablé de la flexibilidad, hablé de la exploración y ahora voy a hablar del autoconocimiento. Sí es importante a veces más o menos conocernos, ¿no? Más o menos conectar con nuestro mundo interior y plantearnos más o menos por dónde ando yo. Qué sé yo, no me encantan los gatos. Bueno, no voy a ir, entonces ya no voy a perder tiempo en ir a ver si mi pasión estaba con los gatos, porque tal vez no, ya sé que no me encantan, ¿no? O bueno, qué sé yo, ¿no? Hay gente que se apasiona mucho con nadar. A mí, por ejemplo, nadar no me parece nada atractivo, correr sí. Y hay gente que me dice que correr es lo más aburrido del mundo. Yo soy uno de esos. A mí me encanta correr, me parece maravilloso correr. Entonces ese es el tema, también un poco de diálogo interno. Necesitamos dialogar. Fíjate, esto yo lo veo mucho en consulta. Sobre todo hoy en día, bueno, el tema de, ¿sabes? Redes sociales y todo nos atrapa mucho el mundo virtual y dejamos de tener diálogos internos y entonces dejamos de saber, a mí qué me gustaría y a mí por dónde yo podría ir, ¿no? ¿Cuál sería más o menos mi camino según lo que yo sé de mí? No quiere decir que ya por eso lo vas a encontrar y te vas a ir a la primera actividad y vas a estar, no, probablemente tengas que hacer igual la exploración, pero vas a por lo menos a hacer un embudo y ya no te vas a ir a los espacios a los que, bueno, no sé, tal vez no ibas a encajar demasiado, ¿no? Entonces creo que eso sería para mí como entre la flexibilidad, la exploración y el autoconocimiento. Más o menos se podría hacer si alguien de verdad no siente pasión por nada, que yo creo que es difícil. Esto también tengo que decirlo, los seres humanos somos apasionados y muchas veces tenemos pasiones que no las vemos como tal, que esa es otra cosa también. Sí, esta parte del autoconocimiento y justo lo que acabas de mencionar, siento que es como muy importante. Ahorita haciendo el recuento de todo esto que nos estás platicando, yo sí conozco mucha gente que heredó su pasión. O sea, que su pasión la hicieron la que era de sus papás. Sí. O sea, por ejemplo, conozco gente que le gusta el fútbol porque a su papá y a su abuelo les apasiona el fútbol y lo llevaban desde chiquito al estadio y así. Sí, claro. Pero no necesariamente esa tiene que ser tu pasión. O sea, esta parte del autoconocimiento sí me causa mucho así como... Ajá, te gustó, qué Sí, muy bien. porque justo, o sea, todas las pasiones, normalmente yo tenía la idea errónea de que las pasiones se podían heredar. Y sí, pero creo que esta parte del autoconocimiento, de tú, ok, me gusta el fútbol, pero pues a lo mejor ya vi que no solamente se hace el fútbol no es el único deporte con la pelota, también no sé, vamos a jugar americano, vamos a jugar voleibol, etcétera, etcétera. Creo que eso está muy, muy importante y uno de los puntos que sí me gustaría como que tocáramos, cuando uno tiene una pasión, no necesariamente se es bueno en eso. Y ahí viene, ¡Ay, qué hermoso! es como este shock, este encuentro. Mira,
Y eso es algo, yo siento, ese es el tipo de cosas que son muy culturales. Fíjate, y ahí es donde viene el otro tema de por qué nos limitamos a sentir el gusto por algo solo porque me dijeron que eso era bonito, ¿no? Al final tiene que ver con que efectivamente entre más estímulos tenga un cerebro, más posibilidades va a tener. Entonces, si tú a una personita solo le estimulas con reggaetón, por ejemplo, pues bueno, sus posibilidades van a ser más limitadas a nivel cognitivo, ¿no? Porque va a haber menos flexibilidad neuronal y entonces, bueno, va a haber menos posibilidad de hacer otras búsquedas, ¿no? Lo mismo si solo le estimulas con el fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esto no es culpa de nadie, finalmente somos el resultado un poco de nuestro contexto, aunque siempre tenemos la oportunidad, dije antes, nuestro cerebro es maravilloso, es una máquina maravillosa, entonces siempre tenemos la posibilidad de cuestionarnos y decir, a ver, ¿qué tal que esto no era? No, o sea, también, eso sí, siempre. Creo que este tema de nuestro contexto, de nuestras posibilidades, de nuestros privilegios también, ¿no? Sí, Pues sí. determina en mucho, ¿no? Pero algo que me parece muy cultural es este asunto de, si nos vamos a dedicar a algo, tenemos que ganar, tenemos que ser los mejores, si no, ¿para qué? Y lo vemos mucho, acaban de pasar los Juegos Olímpicos 2024 en París, y siempre los pobres deportistas que van ahí con quién sabe qué dificultades reciben todo el hate, ¿no? Por no Ganar. por no ganar. Tuvimos medalla de plata, tuvimos quintos lugares, o sea, realmente la representación mexicana fue muy buena. Pero la gente decía, ¿y para qué? Si no ganaron oro, ¿no? Quedar en un quinto lugar, ¿cómo para qué? Y entonces yo decía, a ver, dimensionen lo que significa ser el quinto mejor del mundo. O sea, Claro. ¿no? En tal rama o en tal cosa, ¿no? Pero bueno, efectivamente tenemos esta idea como de, si te vas a dedicar a algo, tienes que ser el mejor. A ver, no hay lugar para muchos primeros lugares en el mundo. Es decir, si todos fuéramos primeros lugares, entonces, o sea, todo estaría lleno de gente súper virtuosa, ¿no? Y talentosa. Estamos llenos de campeones. No se puede, no se puede. Se necesita una serie se tienen que alinear, por decirlo de alguna manera, una serie de condiciones para que de verdad seas el mejor o la mejor del mundo, ¿no? Entonces, no se nos alinean esas condiciones a todas y a todos. Ahora, aquí el tema es, ¿para qué quieres hacer algo? ¿Para que te dé un sentido de vida? ¿Para que te dé una motivación? ¿Para que te haga levantarte a las 5 de la mañana todos los días? ¿O para qué quieres una pasión? O efectivamente es porque tienes que ser la mejor y tienes que ser la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Pues sí, definitivamente, si esa es tu única motivación, no vas a hacer nada, definitivamente, porque justo esas son personas muy selectas y escogidas que van, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que fíjate, yo trabajo mucho el tema del movimiento placentero, trabajo mucho el tema de la aceptación corporal y el tema de cómo tener más confianza corporal, porque yo veo que esto influye mucho en nuestros estados de ánimo, influye mucho en cómo nos movemos en el mundo, en cómo nos posicionamos ante la vida. Entonces, me gusta mucho trabajar el tema de la motivación a, por ejemplo, hacer un movimiento placentero, un movimiento físico, no que sea forzado o con un fin como el de modificar el cuerpo, bajar de peso, cosas así. No, Ok. el movimiento es el fin en sí mismo. O sea, ese ya es el fin, que te muevas, que sientas el placer, porque además genera un montón de neurotransmisores muy positivos para la salud mental. Entonces, como me dedico a la salud mental, me interesa mucho este tema. Y yo veo que una de las mayores limitaciones para que la gente pueda moverse de manera placentera, conectada con su cuerpo y con sus necesidades, es este ideal de, pero es que tengo que pertenecer a la selección, o tengo que ganar, o tengo que ser la mejor. Entonces es un nivel de autoexigencia que muchas veces es muy limitante. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, no sé, o sea, tienen que pasar muchas cosas. Para que puedas llegar a un instante de tal Exactamente. victoria. Y no te preocupes por eso. Ve y haz lo que disfrutas. Jamás voy a ser, ni por cerca, María del Rosario Espinosa practicando taekwondo. Jamás. Porque empecé a los 40 años, porque por muchas razones. No importa. Lo que me gusta es estar ahí, hacerlo, pertenecer a un grupo, porque la pasión muchas veces te da sentido de pertenencia, te da pertenencia a un grupo, te da identidad también, construyes identidad con lo que te apasiona. Y los seres humanos necesitamos relatarnos historias que nos den identidad. ¿Quién soy yo? Soy Mariana, pero soy psicóloga, pero soy deportista. Que este es otro tema. Mira, yo toda mi vida he hecho deporte y nunca he tenido la corporalidad de alguien que se considera deportista.
Una vez un japonés que tuve la oportunidad de conocer me dijo, qué buena deportista eres. Y yo me quedé con los ojos cuadrados y dije, ¿yo? Buena, no, claro que no. ¿Por qué? Porque yo pensaba que tenía que ver con eso, con logros, con una corporalidad tal, Sí, con... claro. O sea, tenía que ver con los que van a las Olimpiadas, no con una ciudadana común y corriente que hace cosas, ¿no? Y entonces justo este amigo japonés me hizo entender, es que ser una buena deportista es tener la disciplina, la constancia, estar involucrada en una actividad física, etcétera. Y yo pensé, "Buah, nunca lo había visto así, porque yo creía que ser una buena deportista era ganar medallas, ganar trofeos, ganar algo. Yo nunca he ganado nada en mi vida, ¿no? Entonces, eso me cambió mucho a mí y es algo que trabajo mucho en consulta porque yo veo que es una gran limitante para tener motivación. El creer que es que tienes que ser el mejor en eso, ¿no? Y tienes, si eres pintor, tienes que estar exhibido en el MoMA, ¿no? Y si no estás en el MoMA, entonces no. Nada de eso. Mientras a ti te mueva, mientras a ti te inyecte de vida, eso es maravilloso. Y hazlo porque, por eso nada más, porque te gusta, porque te encanta, porque te mueve. Entonces creo que eso es un temazo, o sea, el asunto de ¿para qué haces algo? ¿Lo haces para ganar medallas todo el tiempo? No, pues sí, no, va a estar difícil. Pero lo haces para sentir una motivación. Mira, vale mucho la pena, de verdad. Sí, creo que ese sentido de la pasión, o sea, hacías mención hace ratito de que esto de las artes marciales ahora te conecta un poquito más con tu hija. Sí, Yo creo que eso es, o muchísimo. sea, digo, igual haciendo conexión con lo que decíamos de que a lo mejor las pasiones se heredaban y así, pero tú la adquiriste a raíz de... Ajá. Entonces, ya tal vez tu hija no va a heredar esa pasión de ti, sino que ella te está contagiando eso. Así es, Y claro. tú vas y lo haces con mucho amor, o sea, Sí, y eso les va a dar, como dices también, otro punto que platicabas, una historia, eso ya los hace pertenecer a un mismo grupo, ya no solamente sino familiar, sino ahora en cuestión del deporte. sí, Y les tiene que pasar a muchas personas más, a gente que, como decías, pinta, gente que es cantante, o sea, o que simplemente es apasionada a, no sé, a los animales, sin necesidad de ser veterinaria, sin necesidad de ser Sí. un expertise en el tema, con que hagas algo con amor y con que Sí. lo sientas y te levantes y sea tu motor para hacerlo todos los días. Yo creo que ahora, con todo lo que me estás platicando, que te repito, o sea, me explota en la cara de una muy buena manera, o sea, creo que no hay mejor primer capítulo que este. Ah, ¿Eh? qué padre. No, sí. O sea, creo que sí, esto nos nutre a todos muchísimo. Y pues, ahora yo sí tengo una pregunta puntual antes de Sí. que empecemos a cerrar. Es difícil mantener una pasión entonces, o sea, con lo que nos platicabas de cuestiones culturales, cuestiones económicas, Sí. de dónde naciste, dónde vives, porque pues obviamente no es lo mismo, no es la misma facilidad de alguien que quiera ser futbolista, que nació en la Sierra de Oaxaca, a alguien que justamente puede haber nacido en la Ciudad de Sí. México. O sea, sí hay que buscar esas oportunidades, si no llegaron, no, o sea, hasta qué punto ya es Ujú. el qué tanto trabajaste o el qué tanto es como tu pasión. Sí. Es que fíjate, hay muchas historias en las que nos pintan esto, ¿no? Como de alguien que no tenía nada, se esforzó muchísimo y lo consiguió todo, ¿no? Y efectivamente existen historias así. Tenemos a un Pelé en la historia, ¿no? Que salió de los barrios más pobres Claro. y es Pelé, ¿no? Entonces, espero que sepan quién es Pelé, porque yo creo que actualmente hay Sí, mucha gente claro. que no sabe cosas como esta que a mí me parecen muy icónicas, ¿no? Pero Ya de brevario cultural. pero hay gente que efectivamente no sabe este tipo de cosas. Bueno, pero hay historias así. Pero si lo pensamos bien, son historias bien únicas y bien especiales. O sea, tenemos, por decir algo más reciente, que no sea Pelé, voy a hablar de Simone Biles. Simone Biles es una niña que es afrodescendiente, nace en Estados Unidos de una madre adicta. La adoptan sus abuelos y los abuelos la meten en el tema de la gimnasia. Y Simone Biles es hoy en día una de las mujeres más laureadas dentro del mundo de la gimnasia. Sobrevivió a abuso sexual, sobrevivió a un montón de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de historias son las de Simone Biles. O sea, es Simone Biles, por eso es Simone Biles. No es que abunden estas historias. O sea, yo creo que a veces estas historias sirven un poco como para romantizar condiciones de pobreza, de violencia, esto y decir, mira, y de todas formas se puede, ¿no?
No siempre es así, por eso generalmente no es así, más bien. Y por eso estos personajes son estos personajes únicos en la historia, una cosa así maravillosa que sucede de repente, ¿no? Una vez cada tantos años, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente necesitas condiciones básicas para, como alimentación, acceso a salud, acceso a educación, acceso, por ejemplo, si vamos a hablar de deporte, acceso a espacios deportivos, porque no todo el mundo puede pagarse un espacio privado, ¿no? Como la verdad es que la mayoría de las personas hacemos si queremos practicar un deporte, vamos a un espacio privado y nos pagamos nosotros mismos nuestros equipos, nuestro instructor y todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces, por eso es un gran privilegio cuando hablamos del deporte. Si hablamos del estudio, creo que es lo mismo, de las artes es igual. Entonces, por eso la inmensa mayoría de las personas que están viviendo en condiciones de precariedad, pues no logran, ¿no? Desarrollar una pasión y volver de eso un estilo de vida o tal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y esto es sentido común y empatía también, ¿no? Empatía con las condiciones humanas. Pero entonces, bueno, vamos a decir que tú tienes condiciones más amables en tu entorno, en tu contexto, tienes privilegios. Vamos a decir que efectivamente tú tienes acceso a pagarte una clase de algo, explorar, experimentar. Sí, es muy probable que te cueste mantener una pasión porque probablemente, como decía antes, tú vas cambiando como ser humano. Van cambiando tus intereses, van cambiando tus condiciones de vida. No es lo mismo tener una pasión de joven que cuando, por ejemplo, si es el caso, eres padre de familia, por ejemplo, ¿no? Porque al final te vas a ir adaptando a esas condiciones de vida. No es lo mismo, no sé, si efectivamente vives en la ciudad o vives en un poblado, a lo mejor tu pasión va a ir más por explorar montañas, que es algo que en Ciudad de México no puedes hacer, por ejemplo, ¿no? No se vas a ir de hiking todos los fines de semana. Hay gente que lo hace, pero bueno, se van lejos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, muchas veces las condiciones van determinando el camino, los estímulos que vas teniendo, la accesibilidad que vas teniendo, las oportunidades que vas teniendo, pero también yo creo que el tema de considerar esto, si algo deja de hacerse como de manera voluntaria, de manera amable, de manera placentera, entonces deja de ser tu pasión. Y no es que esté mal, o sea, no es que fue difícil mantener la pasión, sino es que tal vez como persona te vas transformando. Y eso es maravilloso. Y yo creo que eso hay que aceptarlo y abrazarlo como algo bueno. O sea, el hecho de que vayas, hay gente que se mantiene en algo porque dicen, no, pues ya invertí, ya gasté, ya puse, ya ni modo, no, aunque no me guste, aunque me traten mal o aunque lo que sea, tengo que seguir. Pues, ¿por qué? Porque se ve como un fracaso, se lee como un fracaso. Y este es otro tema para otra ocasión. Sí, claro. Vamos a hablar Sí, del no, fracaso, me encantaría. porque eso también está muy sujeto a percepción e interpretación. Y mucha gente lee como fracaso el decir, híjole, ya invertí, ya gasté, o ya me fui, ya me inscribí tal, y no me gustó, y ahora ¿cómo hago, no? Entonces se tiene esta idea como de fracasé o perdí la pasión. Pues no, probablemente es que ni te gustó y está bien. No te preocupes por eso. Hay que estar como abiertos, ¿no? Sí, Abiertos a toda esta, como exacto. nos platicabas, Marina, a poder explorar, con estos casos extraordinarios, o sea, Sí. que no nos desanimen, sino al contrario, usarlos como estandartes y como motivación, Claro. pues con ellos seguir y justo alimentar nuestras pasiones, obviamente con las limitantes que podamos ir teniendo, Sí. marcarlas y pues bueno, tratar de hacerlo lo mejor que se puede, siempre con Claro. mucho amor y con mucha pasión. Definitivamente creo que la plática de hoy fue bastante nutritiva, o sea, fue para mí, te repito por tercera vez, demasiado así, todo un boom. Espero que para todos haya sido así. Definitivamente quiero recalcar que tener a Mariana el día de hoy es uno de los grandes aciertos que vamos a tener en este podcast. Gracias. Y pues Mariana, para cerrar, algo que nos quieras compartir para la audiencia de Pasión en 360. Ay, bueno, a ver, hay muchas cosas, pero yo creo que lo que le digo a la gente a la que acompaño en consulta es, pregúntense, ¿qué están haciendo por gusto? O sea, todos tenemos que trabajar, estudiar, bla, bla, ya se sabe, pagar cuentas y tal, ¿no? Pregúntense, ya cuando se vayan a dormir o cuando se despierten en la mañana, abran los ojos y pregúntense, ¿qué estoy haciendo por gusto? Y entonces, ahí primero va a haber una respuesta de un sí o un no. Si hay un sí, estoy haciendo por gusto esto, bien, bien, excelente, sigan adelante. No se desanimen por cosas, por ideas construidas socialmente, ¿no? Como
la idea del fracaso, la idea del éxito, todo eso se puede cuestionar y eso es para otro capítulo. Pero si la respuesta es no, entonces creo que ahí hay trabajo por hacer y empezar a explorar y empezar a tener estos diálogos internos acerca de qué podría ser eso que harían por gusto. Les va a ayudar mucho a tener un sentido de vida que los seres humanos lo necesitamos. O sea, los seres humanos somos existenciales. Nuestra existencia tiene que tener un sentido. Y les recomiendo, si quieren, leer a Viktor Frankl, por ejemplo. Pueden leer El hombre en búsqueda de sentido, que es como nuestro libro madre para entender el existencialismo, y entonces ahí tal vez podrán entender por qué esto es tan importante. Excelente, muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias. Y pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Pasión en 360.